Ya, entonces decía que si tenemos un campo magnético variable, entonces eventualmente se va a formar acá una corriente, ¿cierto? Una corriente que debería ser, por ejemplo, si el campo crece hacia adentro de la pizarra, entonces se va a formar una corriente que debería, según la ley de Lenz, querer oponerse a ese crecimiento del, del flujo, ¿cierto? Entonces sería en la dirección indicada con esta flechita. Ya está ahí, nada nuevo, ¿cierto? Lo que nos interesa ahora es calcular el campo eléctrico, ¿cierto? Debido a que hay movimiento de carga, ¿cierto? Debe haber, bueno, en realidad no es obvio que haya un campo eléctrico, pero vamos a calcularlo y vamos a ver que es distinto a cero, ¿cierto? Entonces debe haber campo eléctrico. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, usando la ley de Faraday, ¿cierto? Que dice que la circulación del campo eléctrico es igual a menos a la derivada del flujo magnético, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que adentro de este circuito, ¿cierto? Existe un área A, por lo tanto el flujo magnético nos queda igual a el campo, suponiendo que el campo, bueno, como está dibujado el campo de punto Z, B de T por A, ¿cierto? Por el área. Entonces, por simetría, el campo debe estar en teta tongo. ¿Qué entiendo por teta tongo? Entiendo de acuerdo a esta elección de eje, ¿cierto? X, Y de lo que sería la pantalla. Entonces tenemos que teta tongo, si tenemos una posición acá, teta tongo apunta en ese sentido y R tongo en ese sentido. Entonces, como esto está girando, suponemos que es un cierto vector cuya magnitud queremos calcular en la dirección de teta tongo, ¿cierto? Y a su vez el ds también está en teta tongo, ¿cierto? Es la dirección del circuito. Entonces va a ser R, donde R va a ser este radio de acá, de teta, que sería la longitud del arco, R de teta en teta tongo. Entonces tenemos que la integral de E punto ds es igual a E R de teta por teta tongo punto teta tongo, que nos da evidentemente 1. Y esto a su vez es menos la derivada, ¿cierto?, del flujo, que es B de T por el área. Acá no varía el área, no varía tampoco, o sea, varía solamente el campo. Entonces, esta integral va a ser entre 0 y 2pi, entonces nos queda E, R por 2pi el lado izquierdo, y el lado derecho nos queda menos A por dB A de T. Si consideramos que A es simplemente pi por R al cuadrado, entonces obtenemos E R 2pi es igual a menos A por pi R al cuadrado, ¿cierto? Entonces nos da que el campo es igual a, perdón, si escribí dos veces lo mismo, entonces nos queda por B
dB a dt. Entonces se va un R, se va el pi y nos queda menos R medios dB a dt. Y ese sería el campo eléctrico. Entonces, bueno, este es un ejemplito de cómo efectivamente aparece un campo eléctrico. En esta ocasión vemos que si el campo aumenta hacia adentro, ¿cierto? Si este dB es positivo, entonces el campo va a ir en menos teta, ¿cierto? Por la ley lo cual es coherente con la ley de Lenz. Y si el campo, perdón, lo dije al revés, si el campo aumenta hacia adentro, esto va a ser positivo, entonces el campo va a ir en menos teta. Claro, como queriendo oponerse al flujo. Veamos ahora el campo afuera de un solenoide. También un efecto interesante eh, de campos eléctricos que aparecen producto de la variación, ¿cierto? De campos magnéticos. Voy a revisar acá, no sé si alguien tiene alguna consulta, ¿no? No, quería ver si alguien había escrito algo. No, ya no. Entonces sigo entonces. Entonces, lo siguiente que queremos ver es algo que quizás revisamos en clase, pero nos sirve como introducción, ¿cierto?, a lo que viene después, que es el campo eléctrico fuera de un solenoide. Campo eléctrico. Entonces vamos a dibujar nuestro solenoide, ¿cierto? Está dibujado de manera muy artesanal, pero la idea es que un solenoide perfecto, ¿cierto? Ahí voy a borrarlo, quedó demasiado desordenado. Entonces, no sé, ya. Entonces vamos a suponer que entra una corriente por acá, que sale por acá. Entonces, ¿qué sabemos de un solenoide en general, ¿cierto? Sabemos que el campo al interior, en este caso, ¿dónde apuntaría el campo? Hacia la derecha, ¿cierto? Entonces el campo al interior del solenoide B tiene, es mu sub cero, ¿cierto? Por la densidad de vueltas por la corriente base, ¿cierto? Y lo que nos gustaría, y además esto es adentro, ¿cierto? Adentro. Y B es cero, o aproximadamente cero, para ser honestos, afuera del solenoide. Entonces ahora lo que nos interesa es calcular el campo alrededor del solenoide, y para esto vamos a hacer un circuito justamente alrededor del solenoide. Entonces, una vez más, ocupamos la ley de Faraday, ¿cierto? Que dice que la circulación del campo eléctrico es menos de phi a dt. Bueno, inmediatamente vemos que el campo va a ser cero si no hay variación del campo magnético, ¿cierto? Entonces nos vamos a poner una situación en la que B, en valor absoluto, tiene un comportamiento oscilatorio. ¿Qué comportamiento oscilatorio? Eh, vamos a decir que es igual a una cierta corriente
por el coseno de omega t, ¿cierto? Lo que produce una variación. Entonces calculemos inmediatamente el phi b, va a ser, bueno, el área transversal del solenoide por este campo, por I0 coseno omega t. Entonces la derivada del flujo menos la derivada del flujo, que es lo que me interesa calcular, va a ser menos, fíjense que al derivar el coseno va a dar un menos seno, entonces nos queda menos a I0 omega, por regla de la cadena va a salir el omega, seno de omega t. Listo. Y el lado derecho, una vez más por simetría, ¿cierto? Vamos a suponer, esto, ya sabemos que el lado derecho es distinto a cero en general, entonces la izquierda no puede ser cero. Entonces eso inmediatamente eso sumado a la simetría del problema, ¿cierto? Nos obliga a admitir que el campo está en la dirección tangencial. No puede haber otra posibilidad. Si lo piensan un poco, si fuera radial, daría cero, ¿cierto? Porque el camino es circular. Entonces, si yo tengo un camino así, solamente para justificar aún más la elección del campo, ¿cierto? Y tengo un campo que es radial, eh, entonces, ¿cierto? Acá el camino es perpendicular al ¿cómo se dice? El camino es perpendicular al campo, entonces me haría cero, ¿cierto? Sigamos. Ese no es el caso, ¿cierto? El caso es que tiene que ser tangencial. Entonces, muy similar al cálculo anterior, ¿cierto? Acá vamos a decir que estamos en una instancia R, ¿cierto? Y vamos a decir entonces que E punto ds es simplemente E por 2 pi R. La integral, perdón, E punto ds es E por 2 pi R. ¿Cierto? Saltándonos el paso que ya hemos hecho muchas veces, ¿cierto? Entonces esto es igual a, perdón, acá tenemos este signo menos que se va a ir con la derivada del coseno, entonces va a quedar más. A es pi por r al cuadrado, donde este r es el radio del solenoide, entonces nos queda I0 omega seno de omega t. Entonces nos queda que E es igual a r al cuadrado sobre 2r por I sub 0 omega seno de omega t. ¿Ya? Entonces aparece un campo gracias mm, al hecho de que varía el campo magnético, aparece un campo eléctrico, que muy interesantemente, y esto es algo que hay que considerar, ¿cierto? Es proporcional a la frecuencia, ¿cierto? A mayor frecuencia, mayor va a ser el campo eléctrico que aparezca. Bueno, eh, eso por un lado. Y bueno, y si hubiéramos considerado un R menor a R, entonces este R de acá, eh, este R de acá hubiera sido igual a este, ¿cierto? Porque solamente aparece el área encerrada, ¿cierto? Entonces va a quedar un R arriba. La dependencia sería E igual R, ¿cierto? Acá haría R cuadrado sobre 2R medios. Y todo el resto queda igual. Ya, entonces, conclusión, conclusión, vamos a escribirla si quieren. Conclusión, aparece un campo eléctrico y el flujo es variable. Lo cual era bastante previsible, ¿cierto? Porque habíamos dicho que aparecía una FEM, y bueno, la FEM
requiere de un campo eléctrico, ¿cierto? Bueno, eso con respecto a la aparición de campos eléctricos, y como ustedes pueden imaginarse, acá pueden aparecer un montón de ejercicios, de situaciones, ¿cierto? Ya vimos algunos ejemplos, entonces esto es solamente el comienzo. Vamos a otro tema acá, que se deduce un poco de lo que estamos haciendo. Se puede hacer que es el tema de los generadores y los motores. Entonces, para esto, bueno, yo les recomiendo buscar en YouTube, hay unos muy buenos videos, ¿cierto? Con información visual muy valiosa acerca de este tópico. Y el tema de los motores, bueno, es de amplio interés técnico y tecnológico, ¿cierto? Casi toda nuestra vida está rodeada de motores eléctricos, mucho más que de motores a explosión, ¿cierto? Eh, bueno, no sé si alguien puede confirmarme que se escuche bien para no estar hablando al vacío. Sí se escucha, profesor. Ya, muchas gracias por la respuesta. Es simplemente para saber que estamos avanzando. Ya, entonces vamos a hacer un dibujito. Vamos a imaginar, también esto les recomiendo mirar el libro. Hay unos dibujos mucho mejores de los que yo puedo lograrlo acá con el lápiz. Entonces vamos a considerar un imán, ¿cierto? Un polo norte de esa manera y otro imán en proximidad con un polo sur apuntando hacia el polo norte del otro. Y acá vamos a poner una espira, ¿cierto? Que está sumergida en este flujo magnético, ¿cierto? Y donde acá eventualmente nosotros vamos a recolectar, ¿cierto? Esta diferencia de potencial que va a aparecer. Entonces la idea es que si nosotros hacemos girar este dispositivo, ¿cierto? Este es un alambre, hay que imaginarse este alambre como rígido. Después, si ven si buscan más información en internet, se dan cuenta de que un alambre es un comienzo solamente, después puede hacer muchos alambres eh, axiales con respecto a este, como una especie de, de- a ver cómo explicarlo, como si yo tengo un alambre así, puedo poner también un alambre ligeramente torcido con respecto a este, otro más hacia adentro, etcétera, y al final queda como, si lo miro desde el lado, quedan muchísimos alambres así coaxiales. No sé si se entiende muy bien el dibujo. Se pueden imaginarse un alambre así y otro alambre perpendicular, como así, perpendicular a este. Y así sucesivamente, ¿cierto? Como que este alambre le doy vuelta. Pero para entender el fenómeno basta con uno. Y así empezamos, ¿cierto? Entonces la idea es que si este alambre gira, el flujo magnético que está, en el que está sumergido va a variar, ¿cierto? En particular va a ser máximo cuando el plano del alambre esté perpendicular al, al eje que atraviesa los dos imanes, ¿cierto? Entonces, al girar, la espira, debido a que el flujo varía, flujo magnético, ¿cierto? Se produce una vez más una PEM. ¿Qué estamos haciendo acá?
estamos transformando movimiento, es decir, energía mecánica, en energía eléctrica. Entonces, estamos generando energía eléctrica a partir de energía mecánica. ¿Ya? Y ese es el principio ese es el principio del generador. ¿Ya? Entonces, si miramos transversalmente la situación, tal que el campo magnético aparece en esta dirección, el campo magnético, ¿cierto? Entonces nosotros podemos imaginar que la espira queda con una dirección hacia adentro y otra dirección hacia afuera, ¿cierto? Tienen que imaginarse como que esto está, solamente se ven dos puntos de la espira. Y esto en realidad se puede potenciar si pongo muchas vueltas, ¿cierto? Entonces acá la corriente iría saliendo y acá la corriente entrando, ¿ya? Entonces estas son las espiras así que están dando vueltas. Entonces podemos ejemplificarla así. Entonces, ¿por qué es bueno? O sea, si quieren, estoy mirando como si estuviera mirando desde acá hacia allá, ¿cierto? Estoy mirando desde este punto de vista. Entonces, ahora ya no tengo una sola espira, sino que tengo varias, ¿cierto? Tengo una bobina. Entonces reemplazamos la espira por una bobina de n vueltas, ¿ya? Esto simplemente porque ya vimos que el flujo se maximiza, ¿cierto? O sea, se potencia. Entonces, como dijimos, si esta es la normal al plano de la bobina, entonces si esta es la normal al plano de la bobina, el flujo, y este es el ángulo que forman, el campo y la normal a la bobina, entonces el flujo es B, B sub B es igual a B por eh, el área transversal, ¿cierto? Que si vemos este dibujo sería esta área de acá, ¿cierto? El área encerrada por el coseno de teta, ¿cierto? Entonces acá viene la parte importante porque este teta, si esto está girando, ¿cierto? Si esto está girando en este sentido, en el mismo sentido que antes, ¿eh? No, esto está girando, entonces este teta es una cierta velocidad angular por el tiempo. Si gira uniformemente, ¿cierto? Podría ser más complicado, este es el caso más sencillo. Entonces tenemos que phi b es igual a b por a por el coseno de omega t. Pero nos faltó algo. Nos faltó considerar que tiene n vueltas, ¿cierto? Entonces agreguemos el n acá. El flujo es n veces esto, ¿cierto? Eso sería, lo que estaba en verde sería para una vuelta, pero como tenemos n vueltas, va a ser n b por a coseno de omega t. Por lo tanto, menos de phi la FEM que se produce, menos de phi de t, es igual a n b a coseno, la área del coseno es menos seno, entonces hallar ese signo ahí, omega por regla cadena por el seno de omega t.
Entonces esto lo podemos graficar, ¿cierto? La FEM en función del tiempo. Y nos queda básicamente un seno. Entonces, hicimos, generamos una, un potencial alterno, ¿cierto? Entonces, un potencial alterno y la corriente también sería alterna en este caso. Nos va a dar una corriente alterna. Si ponemos una resistencia, ¿cierto? Ahí aparece todo lo relacionado con lo que sabemos de corriente. Entonces, esto es el ejemplo del generador, podría decirse más sencillo, ¿cierto? Eh, Hay un dispositivo muy similar a este. Casi somos un poco más estrictos o más detallistas con con el dibujo. Yo voy a tener acá la espira. No vamos a dibujarlo, o ya dibujémoslo, no tiene. Entonces acá están los imanes, ¿cierto? Acá está uno, el otro está acá, ¿ya? Entonces dijimos que esto está girando de esa manera. No es muy importante la dirección del giro, ¿cierto? En este caso. Y si estamos hablando de una bobina, ¿cierto? Serían acá muchas más vueltas, ¿cierto? Bueno, eh, ¿cómo se colecta la diferencia potencial acá? Hay un dispositivo acá que es adosar un metal a una de las partes y otro metal a otra de las partes. Todo esto va a girar, ¿cierto? Entonces hay que ingeniársela de alguna manera para poder sacar, no sé qué pasó acá, sacar la diferencia de potencial de un dispositivo que está girando, ¿cierto? Entonces lo que se hace es uno de los extremos adosarlo a un metal circular, ¿cierto? Y el otro a otro metal circular. Y cada uno de estos metales se están en contacto, ¿cierto? Con unos cepillos. Estos son los cepillos que van a tomar la diferencia de potencial, ¿cierto? Entonces, el cepillo está en contacto, pero no se mueve, ¿cierto? Es un cepillo que como que está simplemente tomando la información por roce, ¿cierto? Contacto con el metal. De hecho, este es un problema técnico porque después van a ver que en este tipo de motores los cepillos se gastan. Entonces se necesitan, después hay unas tecnologías más avanzadas que son sin cepillo. Pero por el momento necesitamos este dispositivo. Bueno, y este, como vimos, este dispositivo es lo que genera una corriente o un potencial, ¿cierto? Oscilante. Pero hay una manera, si yo hago el mismo dibujo que antes, ¿cierto? Pongo acá la espira, que está y ahora, ¿qué hacemos? Uno de los extremos lo tiramos a un semicírculo y otro de los extremos a otro semicírculo. Todo esto metálico, conductor, etcétera, ¿cierto?
Ya, entonces acá tenemos un semicírculo en contacto con una de las patas y otro semicírculo en contacto con la otra pata. Y ponemos unos cepillos fijos acá. Y esto va a girar, ¿cierto? Esto va a girar. Y acá hay un cepillo y acá hay otro cepillo. Estos son los... Entonces, ¿qué va a pasar? Me quedó bastante feo el dibujo, lo cual no me extraña porque me cuestan estos dibujos. Voy a borrar un poco, voy a tratar de hacerlo un poquito mejor, ¿ya? Entonces estamos con el morado acá. Entonces tengo acá. En realidad estos dos forman un círculo, pero el círculo está cortado, si se fijan. No sé por qué se borra solo. Imagínense que esto forma un círculo completo, pero cortado en dos partes. Y acá tengo un cepillo y el otro cepillo, ¿ya? Entonces tengo este acá y este acá, dos cepillos. Entonces cuando esto gire, el cepillo en algunas partes, en una parte del giro va a estar asociado a ese semicírculo y en otra parte el giro va a estar asociado a este. O sea, va a ir cambiando de sector, se podría decir. Eso en el fondo lo que va a resultar es que en las partes en las que el flujo, en la que la corriente, en la que la dirección del flujo, de la variación del flujo se invierte, va a haber una alternancia acá y va a producir que el campo, o sea, que la FEM siempre esté en el mismo sentido, ¿ya? Entonces esto es lo que se llama ¿cómo que se llamaba? Un conmutador. Esto es un conmutador. Es el principio del conmutador, que lo que hace en el fondo es transformar un flujo cuyo signo varía, ¿cierto? En una FEM que es siempre positiva, o podría ser siempre negativa si cambio el orden de los cepillos, ¿cierto? Entonces acá estoy produciendo un potencial directo, ¿cierto? Es decir, una corriente directa. Entonces, bueno, lo que en inglés es eh, DC, ¿cierto? Es corriente directa y AC es una corriente alterna. Entonces vienen estos dos conceptos de corriente directa, corriente alterna, que aparecen creo que por primera vez en el curso, pero no es mucho más que eso. Siguiente, siguiente punto. Estos generadores, ¿cierto? Se encargan de transformar el movimiento en energía mecánica, o sea, energía eléctrica, perdón. Eh, existen dispositivos inversos, ¿cierto? Llamados motores. Entonces, un motor es un dispositivo que transforma energía eléctrica en energía, disculpen la letra, mecánica, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Vamos de nuevo con nuestros imanes, ¿cierto? Tengo mis dos imanes acá, con sus respectivos
Deberían quedarme más alineados los imanes. Un poco mejor. Entonces tengo los imanes, ¿cierto? Y ahora tengo, ¿no?, una espira acá que está bañada en este flujo. Entonces ahora, a diferencia de antes, lo que vamos a hacer nosotros es proveer a esta espira de una diferencia de potencial, de tal manera que se forme una corriente, ¿cierto? Vamos a hacer una corriente I que va y vuelve. Evidentemente, acá habría que ver si ponemos alguna resistencia, ¿cierto?, para que los cables no se quemen, etcétera. Entonces, al producir, al haber una corriente acá, entonces al haber corriente en la espira, tendremos un momento magnético. Un momento magnético, es decir, bueno, se va a formar un campo magnético acá, ¿cierto? Siguiendo la regla a mano derecha de esta corriente que está fluyendo en este sentido, vamos a observar un campo magnético, y ese campo magnético, ¿cierto?, sumado al área que tiene la espira, van a producir un momento magnético mu. A su vez, hay un campo magnético producido por los imanes, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va a producir? Un torque. Aparecerá un torque que viene dado por, creamos la fórmula, tau igual mu plus b. ¿Y ese torque qué va a producir? Va a producir, a su vez, el giro, la espira, comenzará a girar. Comenzará a girar. Y listo. Ese es el principio de un motor eléctrico. Eh, por supuesto, se pueden hacer cálculos, hay distintas geometrías, y pasan un montón de cosas, ¿ya? Pero ese es el principio y tenemos las herramientas matemáticas para hacer los cálculos, ¿cierto? Entonces, eh, el principio nos basta por el momento. No sé si tienen alguna consulta o algún comentario, ¿no? Ya. Entonces, vamos a pasar a otro tema. Bueno, esto obviamente hay que darle vuelta, hay que revisar distintas. Yo les recomiendo de nuevo, vean algún video acerca de los motores eléctricos, son súper entretenidos, pasan un montón de cosas. Y si tienen cachureo en su casa, eh, antiguos electrodomésticos, eh, pueden abrirlo y ver, explorar ahí los motores eléctricos que hay. Son realmente fascinantes. Bueno, esto vamos a seguir viéndolo en la medida en que el tiempo nos lo permita. Lo que voy ahora a plantearles, ¿cierto? Es otro tema muy relacionado, obviamente, que se llama la inductancia. Bueno, ya vimos que las corrientes, ¿cierto?, producen campos magnéticos, ¿cierto? Eso lo tenemos archisabido. Ujú. Eh, una corriente produce campo magnético y ya vimos que si
hay una variación del campo magnético, hay una variación del flujo, eso va a producir diferencias de potencial y campos eléctricos a su vez, ¿cierto? Entonces, el fenómeno de la inductancia tiene que ver con, vamos a tomar un circuito para ver de qué se trata esto, que está abierto, lo vamos a poner ligeramente en perspectiva, ¿cierto? Donde acá hay una diferencia potencial, una resistencia, y vamos a decir que existe una corriente que fluye en este sentido, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo puse en perspectiva? Porque me interesa destacar el hecho de que en esta dirección, ¿cierto? Alrededor de la corriente, de la espira, se produce un campo, lo dibujé mal, ¿cierto? Lo dibujé en el sentido opuesto. La corriente va para allá y por la regla de la mano derecha, el campo tendría que estar en ese sentido. Entonces, bueno, en un circuito siempre se van a producir estos campos, ¿cierto? El asunto es que cuando la corriente comienza a fluir, ¿cierto? Entonces, cuando la corriente comience a fluir o deje de fluir, eh, cuando la corriente comience o deje de fluir, va a haber una variación de este campo magnético y por lo tanto va a haber una variación de flujo y por lo tanto va a haber una FEM inducida, ¿cierto? Entonces, cuando la corriente comience a fluir, habrá una FEM inducida, ¿cierto? Bueno, ese concepto de inducido nos lleva a la idea de inductancia, ¿cierto? Una FEM inducida a la que le llamamos epsilon sub L y que vamos a definir como menos una cierta constante L, llamada justamente la inductancia, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Se entiende la idea de que si la corriente no varía, entonces el campo es constante, entonces no va a haber FEM inducida, ¿cierto? Entonces solo aparecerá eh, FEM inducida cuando haya una variación en la corriente. Entonces este L es lo que nos interesa, se denomina la inductancia. Para ser estrictos, o no, más que estrictos, para dejar completo todos los aspectos, ¿qué unidades tendría que tener L? L, si se fijan, tiene unidades de FEM, es decir, volts, dividido por corriente, es decir, ampere, multiplicado por el tiempo, segundo, ¿cierto? Esas son las unidades de L. Y esta unidad tiene un nombre, se llama Henry, H, Henry. ¿Ya? Tiene muchas formas de expresarse porque ya hemos visto que los volts y los amperes se pueden expresar de distintas maneras también. Entonces, no vamos a entrar en detalles, no nos interesa tanto eso, ¿cierto? Pero lo importante es que la inductancia eh, es una característica que va a aparecer en los circuitos, ¿cierto? Veamos, por ejemplo, la relación con el flujo, porque ahora resulta que tenemos dos fórmulas, ¿cierto? Tenemos E igual menos de phi
A de t, pero también tenemos que E, la FEM, es menos L de I A de t. Entonces, si se fijan, igualando estas dos fórmulas se van los signos menos, y me queda menos L, perdón, se da el signo menos que a L. Eh, como ambos está derivado, también aparece podemos integrar, ¿cierto? Nos aparece una constante que no nos interesa, una constante de integración que no le vamos a dar importancia, entonces que nos queda L phi b es igual a la corriente. Es igual a la corriente. Si tenemos una bobina, una vez más, entonces el flujo ya no es phi, sino que ahora es n veces phi, ¿cierto? Entonces esto implica que L, para el caso de la bobina, ¿cierto? Es decir, que si tenemos un circuito en el que hay una bobina, este efecto de alguna manera se va a ver multiplicado, ¿cierto? Este efecto de inductancia, y nos va a dar entonces L igual a, fíjense, esta ecuación nos va a quedar L n phi b igual a I. Entonces tenemos que imaginar la siguiente situación. Tengo una corriente, una bobina con n vueltas, y todo esto inmerso en un circuito, ¿cierto? Con resistencia, diferencias de potenciales, etcétera, ¿cierto? Pueden haber capacitores. De hecho, eh, van a ver que este es el símbolo de la inductancia es así. O sea, después lo vamos a definir, si llegamos a la parte de los circuitos. Entonces, tengo esta relación, ¿cierto? Para una bobina, no olvidar esto, una bobina. Pero la bobina a su vez hay una relación entre el flujo y la corriente, ¿cierto? Porque tenemos que el flujo es igual a, al área por el campo. ¿Y cuánto vale el campo? ¿Cuánto vale el campo para eh, déjenme, antes de hacer este cálculo, déjenme, este cálculo lo vamos a hacer inmediatamente, pero quiero destacar esta fórmula, ¿ya? Porque es una fórmula importante. Entonces tenemos que L, de acá, ¿cierto? Obtenemos que L es N phi b sobre I, ¿cierto? Ya, esta fórmula nos sirve, pero todavía no hemos llegado al meollo del asunto. ¿Qué quiero decir con el meollo del asunto? Ahora sí, lo que estábamos haciendo antes, tenemos que phi, mm, 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 ya, entonces, para el solenoide tenemos que agregarle más información al problema, ¿ya? Entonces, vamos a calculamos la inductancia. La inductancia, si ustedes quieren, es similar, ¿cierto?, a lo que es un capacitor. Similar, o sea, no es similar, es como equivalente, es como lo opuesto, podría decirse, de un capacitor. En el sentido de que la inductancia va a depender solamente de factores geométricos. Entonces, ahora, describamos un solenoide
de largo L y con n vueltas. Ya, necesitamos esta información. Entonces, ahora sí, el flujo, si tenemos una corriente I acá, ¿cierto? El flujo es igual a A por B. Pero nosotros ya hemos calculado que B, ¿cierto? Para un solenoide es mu 0 NI, donde N es la densidad de vueltas del solenoide. Entonces, si A vale pi por R al cuadrado, voy a hacer un espacio acá para no cambiar de hoja. Entonces tenemos que L, ocupando esta relación de acá, es N por phi, que es A, pi R al cuadrado, por B, que es mu 0 N, pero N minúscula es N veces sobre L, ¿cierto? Por I. A su vez dividido por la corriente. Entonces se van las corrientes. Bueno, igual voy a tener que ir a otra página. Ya, no hay problema. Entonces me queda aquí L es igual a N al cuadrado por pi R al cuadrado mu 0 sobre L. O si prefieren, mu 0 N al cuadrado A, ¿cierto? El área transversal sobre L. Entonces, bueno, a esto queríamos llegar. Porque, ¿qué nos dice esta fórmula? Nos dice que la inductancia, parecida a la capacitancia, solo depende de aspectos geométricos. Acá llegó alguien más. Ya, solo depende de aspectos geométricos. Entonces, la inductancia ¿y qué va a hacer la inductancia? Bueno, va a querer oponerse, ¿cierto? Va a ofrecer una especie de resistencia a la corriente que pasa, ¿cierto? Va a generar una FEM en el sentido opuesto. Entonces, cuando nosotros tengamos un circuito con una diferencia potencial, una resistencia, un capacitor y una inductancia, entonces cada uno de estos elementos va a estar caracterizado, ¿cierto? Por un valor. Y este es el circuito llamado, este es el circuito RLC. Entonces, si se fijan, vamos a ver, a partir de esto, vamos a poder escribir una ecuación diferencial, ¿cierto? Que va a ser delta B, y ahora tenemos que ocupar nuestra fórmula, porque acá tenemos que C por B es igual a U. Tenemos que IR
es igual a B y tenemos que menos L, por lo que vimos recién, ¿cierto? De I a dt es igual a B, donde este B este sería el B en el C, y este sería el B en el R, y este sería el B en el L, ¿cierto? Entonces vamos a nosotros tener que escribir nuestra ley de Kirchhoff, ¿cierto? Del loop, nos va a quedar como BL más BC más BR. Podemos escribir la ecuación ahora del circuito completo en función ya sea del voltaje o ya sea de la corriente, ¿cierto? Ocupando lo que conocemos de las leyes de Kirchhoff.